El liberalismo no puede prosperar en sociedades democráticas legitimadas por sufragio universal. La razón de esta imposibilidad es cruda de aceptar. La especie humana no tiene la inteligencia suficiente. Si bien hay personas extraordinarias y de sobrado intelecto, son escasas. La inmensa mayoría son mediocres, cuando no estúpidas. Esto no significa que las personas inteligentes sean liberales y las demás no. En absoluto, hay tiranos muy inteligentes y liberales completamente idiotas. Sin embargo, la escasez de inteligencia impide el desarrollo de la filosofía liberal. La clave está en el sistema democrático y el sufragio universal. Reflexionar sobre las causas últimas de la imposibilidad del liberalismo puede ayudar a conocer mejor nuestras limitaciones como sociedad. Hace unos días publiqué un texto en mi web, en javiercaravaca.com, titulado ¿Por qué es imposible el liberalismo? Y preparo este episodio del podcast, pues a partir de él. El texto se inspira en la tesis de que el liberalismo no puede prosperar por una serie de causas que se basan en la raíz filosófica que fundamenta el pensamiento liberal y el hecho de que la inteligencia humana está repartida como una variable estadística continua, formando una gaussiana y, en definitiva, pues las personas muy inteligentes son pocas. Y esto, que no es ni bueno ni malo, es pues el mundo en el que vivimos, unido a el conocido efecto Dunning-Kruger, pues nos lleva a la dramática conclusión de que las ideas liberales no pueden tener un consenso en una sociedad democrática y sostenida por sufragio universal. ¿Por qué es así? Bueno, para eso debemos ahondar en algunas o por lo menos aclarar algunos de los matices del liberalismo que más confundidos tienen a la gente. Vamos a ver, el liberalismo es una de las corrientes filosóficas peor entendidas por la gente común y una de las más denostadas, sobre todo por aquellos que no han profundizado en esa línea de pensamiento. Convendrá aclarar algunas cosas. A menudo se confunde el liberalismo con libre mercado. Y el libre mercado solo es una consecuencia lógica de los principios del liberalismo, no son lo mismo. Es más, el liberalismo es una corriente filosófica y el libre mercado es un aspecto muy concreto de la economía. Hay quienes confunden también en esta línea el libre mercado con mercantilismo, lo cual tiene todavía más delito, porque el liberalismo detesta el mercantilismo. En fin, mucha gente piensa también que el liberalismo es de derechas o incluso de extrema derecha, pero en rigor está tan lejos de la derecha como de la izquierda. Yo diría que se mueve en otro eje, en un eje vertical y no horizontal. Entendiendo, eso sí, la izquierda y la derecha en un sentido lato y extensivo. Bueno, ya me entiendes. Con frecuencia, en lugar de utilizar el término liberalismo, se utiliza el de neoliberalismo. Y con mala fe, tiñendo la palabra de una pátina de maldad radical, como si estuviéramos pensando en neonazis o algo así. Pero la realidad es que no hay un consenso sobre qué significa eso de neoliberalismo, hasta el punto de que no hay personas que se definan como neoliberales. Yo creo que si no hay neoliberales, pues difícilmente podremos definir neoliberalismo. Bueno, la RAE da fe de este hecho al recoger en la definición de neoliberalismo algo tan simple como
que el neoliberal es pues aquel que aboga por reducir al mínimo la intervención del Estado. Esto demuestra que en ese saco se puede meter a personas tan dispares como un liberal clásico o un anarquista comunista, y ninguno de estos dos aceptará que le llamen neoliberal. Bueno, también se confunde liberalismo con capitalismo, esto es muy frecuente, y a su vez se interpreta el capitalismo simplemente como la voracidad insaciable por el dinero, y ya está. Lo cierto es que tanto el capitalismo como el libre mercado son conceptos muy mal comprendidos por la mayoría de la población, o deberíamos decir desconocidos, y se tiene de ellos una idea vulgar que no se ajusta a su definición, una idea peyorativa siempre abrazada a una especie de maldad inherente al egoísmo, a la explotación laboral, a las desigualdades sociales, una idea que imagina con desprecio que existen oligarquías de ricos y poderosos conchavados contra masas ingentes de desposeídos. Es una visión ingenua de esos conceptos, o incluso estúpida, pues después de estudiarlos con pasión solo se pueden ver de esa manera si uno carece de todo entendimiento. Sea como fuere, el liberalismo no es nada de eso, es una corriente de pensamiento, una filosofía, si se quiere llamar así, que arranca desde unos principios basales muy simples y cuyo objetivo es muy poco ambicioso: la convivencia pacífica. La idea seminal del liberalismo no es ni más ni menos que la siguiente: no existen principios morales que sean superiores. Es decir, entendiendo la moral como el comportamiento de las personas en relación a sus ideas sobre el bien y el mal, los principios morales de unos no son superiores a los de otros. O más concretamente, el ser humano no es capaz de saber con certeza qué principios morales son los mejores. Es obvio que cada cual defiende los suyos, sus principios morales, porque los considera superiores. Esto es evidente. Y también lo es que existen algunos consensos. Pero no es fácil elegir en todos los casos los criterios adecuados sobre el bien y el mal, porque son conceptos relativos y difíciles de definir. Y si nos ponemos a hablar con otra persona, enseguida entraremos en discusión en los aspectos más sutiles. Por ejemplo, torturar hasta la muerte a un anciano al que no conoces y sabes que nunca ha hecho daño a nadie puede ser un ejemplo de obrar mal, obrar moralmente mal, que toda persona sensata censuraría. Sin embargo, la edad mínima a la que una persona debe tener libertad sexual, eso no goza de consenso moral. Ahora bien, todo el mundo, casi todo el mundo, tiene una idea propia de cuándo sería adecuado tener libertad sexual. Bueno, es un ejemplo de que ahí no nos vamos a poner de acuerdo todos. ¿Y quién tiene razón? ¿Qué principios morales son los mejores? ¿Los de la religión cristiana? ¿Dentro de la cristiana la ortodoxa? ¿Los anabaptistas? ¿Los musulmanes? No sé, los que siguen a Confucio, los ateos, alguien de ideología liberal, alguien comunista, un totalitario nazi. O sea, ¿quién es el que tiene la razón sobre eso? Pues la idea que subyace al liberalismo es que nadie. De la conciencia que tiene el liberalismo sobre esa imposibilidad nace el principio simple en el que se basa, que no es otro que este: respetar los proyectos de vida de los demás, sin excepciones. No hay nada más en el sombrero, solo eso: el respeto incondicional a los demás y a lo que deseen hacer con su vida. De ese principio tan elemental surge toda la corriente de pensamiento. Ya está. Respeto incondicional. No obstante, aun siendo tan simple, muchas personas se confunden y piensan que el liberalismo defiende la libertad del individuo, que puede parecer bonito, pero no parte de ahí, parte de lo otro: respetar a los demás. Eso al final se traducirá en que los demás tendrán libertades individuales. Y si todos obran así, tú también.
tú que respetas a los demás. Pero bueno, con eso de la libertad del individuo, los detractores del liberalismo se enredan con el individualismo sin entender nada de lo que significa lo primero y se hacen preguntas como libertad para qué, según para qué cosas pues está mal ser libre y según para qué otras está bien ser libre, y se dan golpes en el pecho levantando la voz y diciendo que sin igualdad no hay libertad, que primero tenemos que ser iguales y estupideces por el estilo. El caso es que es pedirle demasiado a las hojas de ese rábano, el del liberalismo. Respetar sin condiciones ni excepciones a los demás no tiene nada que ver con todo eso. Es una idea de mínimos muy básica que tan solo pretende la convivencia pacífica basada en el respeto. No tiene mayores aspiraciones. Basta con que cada cual respete a los demás en toda circunstancia. Con ese principio por bandera, uno puede ser individualista o todo lo contrario. El pensamiento liberal no obliga a tomar una decisión como dogma en ese sentido. El resto de las preguntas de la vida se pueden abordar desde múltiples perspectivas y llegar a conclusiones muy distintas según los principios morales de cada cual, sin faltar, por ello, al principio germinal del liberalismo: respetar a los demás. No se le puede pedir, por tanto, a una filosofía tan sencilla que resuelva cuestiones morales concretas demasiado complejas, porque basándose en el respeto a los demás, y solo en eso, puede haber soluciones distintas a cada problema. En definitiva, el liberalismo no propone ninguna doctrina, todo lo contrario, propone un mínimo de respeto para que cada cual pueda vivir la vida a su manera. No parece pedir demasiado, ¿verdad? Si se cumple eso, se garantiza una convivencia pacífica, ausente de violencia. Ya ves. Es decir, o yo lo veo así al menos, al liberalismo no se le pueden asociar todos los males de que se le acusa, salvo solo el de respetar a los demás sin restricciones. A partir de ahí se puede organizar la vida en sociedad de muchísimas maneras, unas más amorosas, otras más individualistas, unas más progresistas, otras más tradicionales, pero al final sin violentar los proyectos de vida de cada persona. Insisto, no parece pedir demasiado. Partiendo de ese principio fundamental, el liberalismo aborda otros aspectos de la convivencia, de la vida política en el sentido aristotélico de la palabra, y así se ramifican las diferentes corrientes liberales, que ahí sí que podríamos establecer matices. Solo estoy intentando hacer hincapié en el fundamento básico del liberalismo. La defensa de la propiedad privada, por ejemplo, es uno de los conceptos más conocidos y comunes a todas las corrientes liberales. Entiéndase privada en el sentido de personal de cada uno. De este modo, la propiedad privada pues tiene que empezar en el propio cuerpo. Respetar el cuerpo de los demás. Parece básico: no lesionarlo, no dañarlo, no violarlo, no esclavizarlo, no matarlo. Es la consecuencia inmediata de la defensa de la propiedad privada. Nadie debería tener derecho a violentar el cuerpo de los demás. Es personal de cada uno, privado, y se debe respetar. Los frutos del cuerpo también deben ser propiedad privada, derivados del esfuerzo y el trabajo de cada uno. Si se respeta sin restricciones a los demás, todo el mundo tendría la garantía de que ese dibujo que pinta con sus propias manos no vendrá nadie a rompérselo. Que ese pan que tanto esfuerzo le ha costado hornear no se lo van a quitar y podrá alimentarse. Que esa chaqueta que ha conseguido tejer con mucho trabajo nadie se la robará y no morirá de frío. El respeto a la propiedad privada es elemental, en consonancia con el respeto a los demás. De nuevo, sin restricciones ni excepciones. Sin embargo, suele estar bien visto limitar ese respeto, considerar malo al que posee más de lo que necesita. Y claro, por supuesto, el criterio de lo necesario lo pone el censor,
el que limita el respeto a los demás, ¿verdad? Las dudas comienzan con la aparición del dinero. Ahí sobre todo es donde está el dolor y esa curiosa animadversión hacia el lucro y el beneficio, que quizás sea fruto de la moral cristiana y esa familiaridad que siempre tuvo con la pobreza. Pero si el que hace la chaqueta llega a un acuerdo con otro y se la cambia por dinero, y así uno se queda con la prenda que necesita y el otro con las monedas, no parece que haya dudas en cómo queda ahora la propiedad de cada cual. Dicho de otro modo, no parece justo que un tercero pueda venir a quitarle el dinero al que vendió la chaqueta, ¿no? Al contrario, debería respetarlo. ¿Y si hace 2 chaquetas y las vende? ¿Y si hace 2000? ¿Cuándo empieza a ser moralmente aceptable robarle? El liberal es consciente de que no puede saber el límite moral de esa actividad y por tanto respeta ese proyecto de vida, incluida su propiedad, sin excepciones. He aquí la clave. El ser humano, algunos, se afanan por ponerle límite. El liberal es consciente de que no es capaz de conocer esos límites, de dónde está la moralidad, a partir de la cual ya es legítimo robarle a alguien el fruto de su trabajo. El libre comercio o el libre mercado es otro de los lugares comunes. Es una consecuencia de la existencia de la propiedad privada. Las personas necesitamos relacionarnos e intercambiar bienes y servicios, al menos las personas que vivimos en sociedad. Las personas que viven ajenas a la sociedad, en un mundo salvaje, completamente aisladas, pues ni intercambian, ni hablamos de sociedad, ni hablamos de nada. Pero en sociedad hay 2 maneras de hacer estos intercambios: de forma voluntaria y pacífica o de forma violenta y por la fuerza. Parece obvio, o al menos así lo creo yo, que nos gusta más la forma voluntaria y pacífica. Sin embargo, cuando se empiezan a aplicar las conclusiones que se derivan de este principio tan básico, ya empiezan las dudas. El libre mercado, de hecho, no es otra cosa que el intercambio de la propiedad privada de forma voluntaria y pacífica, de mutuo acuerdo entre las partes, siendo dueño cada uno de su propiedad y aceptando los términos pactados, ya sea esta propiedad del cuerpo, el esfuerzo, el pan o la chaqueta. La otra manera de intercambiar, si no es de mutuo acuerdo voluntario, es mediante la coacción, con ejercicio de la fuerza, contra una de las partes, ya sea por mandato de una ley, por el robo de un extraño o por imposición del poderoso. En todos los casos, en estos 3 que digo, seguro que tú encuentras variantes de ellos y alguno que no se me ha ocurrido. En todos estos, decía, concurre el uso de la violencia física, aunque no lo parezca. Mira, si no cumples una ley, te sancionan. Si no cumples la sanción, te embargan. Y si no te dejas embargar, te encarcelan. Eso es violencia física, porque si no te dejas encarcelar, te pegan. Y si te resistes mucho, te matan. Eso en el mundo en el que vivimos. Vamos, aquí en Vilamarchán. Si te resistes a un robo, puedes acabar lesionado o muerto. Eso parece obvio. Y si no obedeces al poderoso, ay de ti si no le obedeces. Aún así, aun siendo el libre mercado nada más que el sistema por el cual las personas intercambian voluntaria y pacíficamente bienes y servicios, lo que se tiende a pensar muchas veces es que es un lugar inhóspito y deshumanizado, donde reina el caos y la avaricia, que es la ley de la selva, y se dejan un montón de cadáveres por el camino. Pero lo cierto es que en ausencia del libre mercado, lo menos malo que puede haber es una persona o un conjunto de personas que decidan qué y cómo se pueden intercambiar los bienes y los servicios contra la voluntad de los demás, violando su propiedad en caso de resistencia. Algunos pensarán que es mejor que una persona decida
con buen criterio qué se debe hacer con la propiedad de otra. Pero esa deja lo de respetar a los demás fuera de la partida. Uno de los ejemplos más sangrantes es el de las regulaciones laborales. Aquí, pues, nuestro voluntarismo emocional y sensible nos lleva a pensar que, hombre, habrá que regularlo porque si no, pues los ricos y poderosos abusarán y explotarán, pues, a los pobres y desposeídos. En fin, lo que pasa en realidad es que en estas regulaciones laborales de un país como España, por no poner un país demasiado agresivo, bueno, aunque yo considero que ya lo es bastante, lo que sucede es que un conjunto de burócratas, con la mejor de sus intenciones, si se quiere, obviando que sus intenciones suelen ser malas, pero bueno, poniendo que sean muy buenas, deciden ellos los términos en los que dos personas pueden intercambiar esfuerzo y dinero. Lo deciden ellos, con sus dos pelotas. Desde una perspectiva liberal, se debe respetar sin restricciones que ambos lleguen a un acuerdo pacífico y voluntario. Sin restricciones, siendo que el cuerpo y el esfuerzo de uno es su propiedad privada. Nadie me negará esto, o al menos debería. Que no debe ser esclavo de otra persona, vamos. Y el dinero es la propiedad privada del otro, supuesto, siempre que haya sido conseguido legítimamente y a través de su propio trabajo, no a través del robo, ni la extorsión, ni, en fin, ninguna forma legítima que ya te puedes imaginar. Sin embargo, está bien visto que los burócratas determinen ellos solos los criterios morales por los cuales se considera que ciertos intercambios son malos, o indignos, o abusivos, o explotadores, y así de ese modo el respeto a que cada cual tome sus propias decisiones se violenta. Bajo el supuesto de que una de las partes es incapaz de tomar decisiones moralmente justas en su propio beneficio, puede ser, es decir, dando por hecho que es idiota. Pues bueno, hay cada cual con su idiotez. El liberal se enfrenta a muchas otras cuestiones morales y toma partido en cada caso asumiendo el principio director: respetar a los demás sin condiciones. Y lo voy a repetir esto varias veces porque no se entiende. Se piensa, ya lo he dicho al principio, que el liberalismo es una cosa rarísima y taimada, y es que se fundamenta, todo lo que dice se fundamenta en solo esta cosa: respetar a los demás sin condiciones, pase lo que pase. Así, por ejemplo, ante la eutanasia, por poner un ejemplo de esos de moda y controvertidos, la decisión es obvia: respetar el proyecto de vida de los demás, si es que siempre lo mismo, aunque este consista en darse muerte y no permitir que nadie imponga a otros sus criterios morales. Y tú y yo estamos pensando en lo mismo, ¿no? Que piensan que es inmoral retirarle la vida a una persona, aunque quiera retirársela, o retirársela uno a sí mismo, antes de que Dios lo decida, en fin. Ante las relaciones homosexuales, pues lo mismo. ¿Cuál es el planteamiento liberal? Pues respetarlas, sin restricciones. Si es que es muy simple. Por más que haya quien pueda pensar que son inmorales, son relaciones personales privadas, que no le incumben a nadie, salvo a las personas implicadas. Y así, de forma análoga, se puede profundizar en muchísimos otros aspectos morales. Pero, bueno, en fin, no es la intención no es la intención que tengo con el texto que escribí, ni con este podcast, sino tan solo ofrecer una pincelada que ayude a resolver algunas confusiones de bulto gordo alrededor del liberalismo y, digamos, sembrar la posibilidad de que pueda argumentar las razones de la tesis primera, de que el liberalismo es imposible, que es a lo que íbamos. Decía al principio que la causa de esta imposibilidad es que el ser humano no tiene inteligencia suficiente. Como sabes, tenemos sesgos cognitivos, es decir,
desviaciones en el proceso de razonamiento que conducen a conclusiones irracionales e interpretaciones ilógicas. Esto es lo que hacen los sesgos cognitivos. ¿A dónde nos lleva? Pues esos sesgos nos llevan a tener una percepción de la realidad distorsionada. Como los locos, más o menos sí. Digamos que no hasta el punto de la patología, bueno, en ocasiones también. En fin, sea como fuere, es tarea de cada uno luchar contra ese defecto que tenemos, porque al parecer es un rasgo adaptativo que hemos adquirido con la evolución y no nos lo vamos a poder quitar de encima si no mutamos a otra especie. Estos sesgos cognitivos nos han permitido, y aún lo hacen, tomar decisiones rápidas ante problemas complejos sin la necesidad de valorar concienzudamente y en detalle todas las circunstancias que intervienen alrededor de un problema o de la toma de una decisión. Para algunas cosas esto nos viene fabuloso. Por ejemplo, a la hora de comprar un paquete de arroz, ya ves qué vulgar, uno se deja llevar por la marca o la pinta que tiene o lo que ha visto en un anuncio, o yo qué sé, cualquier tontería o el más barato o cualquier cosa así, y lo echa al carro sin dedicarle pues ni 10 segundos de reflexión. Vamos, que no juzga con perfecto conocimiento todos los detalles de todos los arroces disponibles en la estantería, porque eso le llevaría una cantidad de tiempo injustificable, aunque después de aplicar todo ese análisis y aprender todo el conocimiento alrededor de los arroces, pudiese elegir el mejor de todos de acuerdo con sus preferencias, porque a fin de cuentas es arroz, ya está. Pues bueno, ahí los sesgos cognitivos nos ayudan a tomar la decisión rápida. ¿No es eficiente? Pues no, a lo mejor no. O sí, si se mira desde el punto de vista que no tenemos tiempo que perder. Lo mismo pasa a la hora de votar en unas elecciones democráticas, y ahí la cosa es un poco más delicada desde un punto de vista filosófico. El caso es que nadie puede dedicar el tiempo de análisis y estudio que requiere un voto perfectamente juicioso, comprensivo con todas las opciones políticas, y que aunque llegase el caso de que fuera así, no iba a compensar el valor que tiene un simple voto. Tanto en un caso como en el otro, en el voto o en el arroz, en nuestro razonamiento obran sesgos cognitivos que nos ayudan a tomar esa decisión pues con rapidez. Y con una eficiencia, una economía de tiempo que supongo que nos hace la vida más sencilla y más feliz, nos deja tiempo para dedicarlo a cosas más interesantes. Me imagino la urgencia de un antepasado nuestro ante el ataque de un oso hambriento en la puerta de la cueva donde duerme su familia, y ahí la necesidad de tomar una decisión rápida. Y me siento heredero de sus sesgos, sin rencor. Bueno, ¿a qué viene esta introducción? Pues al sesgo de autoevaluación. Es uno de los más divertidos y más interesantes. Al parecer, lo que viene a decir este sesgo es que no sabemos estimar bien nuestras capacidades y limitaciones. No. Y esto es casi intuitivo, ¿no? Si preguntamos a cualquiera si los demás saben evaluar bien sus capacidades y limitaciones, dirán, no, seguro que no. Pero lo que no tenemos tan claro es que sucede de un modo curioso. Los menos capaces tienden a pensar que son mucho más hábiles e inteligentes de lo que en realidad son. Y al contrario, los más inteligentes tienden a pensar que están mucho más limitados de lo que en realidad están. Se conoce como efecto Dunning-Kruger, en honor a los investigadores que empezaron a estudiarlo. Ellos prestaban atención al razonamiento lógico por un lado, a la gramática por otro y a las habilidades sociales, entendiendo que con esas tres cosas más o menos se cogía pues todo el abanico de cosas útiles, de conocimientos y de habilidades y de inteligencia que el hombre puede tener. Bueno, pues aunque resulte difícil de creer,
los ensayos que hicieron y que se han hecho después no dejan mucho sitio para la duda. Funciona de la siguiente manera la forma de ensayar. Se ofrecen cuestionarios a muchísimas personas con respuestas que sean objetivamente evaluables. Después se les pregunta cómo creen que lo han hecho. Y bueno, sin entrar ahora en más detalles de eso, lo podéis encontrar por internet, en cualquier sitio, podéis ver ejemplos. Los que peor lo han hecho, y aquí es donde está lo curioso, los que peor lo han hecho, los que más respuestas han fallado, digamos, creen que son de los mejores, que son de los que menos han fallado. Y además, son los que más equivocados están entre lo que creen y lo que... O sea, entre lo que creen que han contestado bien y lo que realmente han contestado bien. La diferencia ahí es más grande. Y lo asombroso, lo muy asombroso, es que solo entre los mejores, entre los que mejor lo han hecho y más respuestas han acertado, o han acertado todas, aquí viene lo curioso, ahí es solo entre ese pequeño porcentaje de los mejores que se da el efecto opuesto. Y es que piensan que lo han hecho peor de lo que realmente lo han hecho. A grosso modo, tomando así las cifras por encima, lo que viene a evidenciar estos ensayos del efecto Dunning-Kruger es que el 10% más inteligente, aproximadamente, considera que tiene menos capacidades de las que tiene. Y por contra, el 90% restante considera que tiene más capacidades de las que tiene en realidad. Lo más doloroso es aceptar que dentro de ese 90%, el 25% más estúpido es el menos consciente de su estupidez, el que mejor valora sus capacidades. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues esto no sería gran cosa si no supiésemos cómo está distribuida la inteligencia humana, porque si fuéramos todos muy inteligentes, pues bueno, todos intentaríamos o todos tendríamos una apreciación de nuestras habilidades menor de lo que ya es. Y si todos fuéramos muy tontos, pues creeríamos que somos genios, cuando en realidad pues no lo somos. Pero bueno, ¿cómo está distribuida la inteligencia? Descartes decía que debe ser la cosa mejor repartida del mundo, pues nadie se queja de tener poca. Sin embargo, de acuerdo con el sesgo de autoevaluación de antes, podemos sospechar que no va a ser así. En fin, aún a poco que uno sepa cómo se distribuye la probabilidad de una variable continua, intuirá que la inteligencia debe estar distribuida de ese modo entre las personas, formando una campana de Gauss. Bueno, os dejo en el área de comunidad una gráfica de la población en un eje y el cociente intelectual en el otro, donde podéis ver la gaussiana y los repartos de los percentiles. Y bueno, si estáis, eso sí lo estáis viendo en iVoox, si estáis escuchándome en iVoox, y si lo hacéis en YouTube, pues ahora mismo aparece. Bueno, la gráfica en todo caso representa la distribución de la población según su cociente intelectual. Bien, si bien la inteligencia y el cociente intelectual no son la misma cosa, no digo que lo sean, nos puede servir como aproximación, porque sea como fuere que se mida la inteligencia en realidad, va a tener una distribución gaussiana similar de este tipo. Los porcentajes variarán, quizá no, pero vamos, que la inteligencia, el cociente intelectual intenta medir la inteligencia. Bueno, pues aunque sea impreciso, la inteligencia se medirá como se mida, pero tendrá una distribución parecida. Si nos atendemos a lo que dice a nivel mundial esta estadística del cociente intelectual, el 2% de la población es superdotada y el 2% también es retrasada. El 13% tiene una inteligencia brillante y el 28% está por debajo de la media en el límite del retraso. El resto, el 45%, pues tiene una inteligencia alrededor de la media. Esto sería lo que más o menos en general podríamos decir que es la gente común. La mitad, el 45%, sería común. Y
pues unos pocos pues por ahí encima, brillantes o geniales, y unos cuantos más por debajo, pues casi retrasados o retrasados. Bueno, insisto en que esto es solo una aproximación, pero de acuerdo con eso, el 15%, solo el 15% de la población la podríamos considerar muy inteligente. Y el resto, el 85%, no. Y claro, si pensamos en el efecto Dunning-Kruger, podemos inferir que será ese 15% más inteligente, más o menos, el único que sea consciente de sus limitaciones reales, incluso que subestime sus capacidades. Y el resto de la población, el 85%, de acuerdo con ese sesgo cognitivo de autoevaluación, piensa que es más inteligente de lo que es en realidad y ni siquiera es consciente de que está en ese 85%. Se cree que está en el 15% de los listos. Además, por si fuera poco, los más limitados, los que están por debajo de la media, cerca del retraso o con discapacidades cognitivas, en torno al 25%, que coincide con el porcentaje del efecto Dunning-Kruger más bajo, esos pensarán que son mucho más inteligentes aún y son todavía menos conscientes de sus limitaciones. Bueno, resumiendo, juntando todas estas ideas, tomando con cautela, si se quiere, la evidencia del sesgo cognitivo de autoevaluación y aceptando como una mera aproximación de la distribución de la inteligencia estos datos que ofrece el cociente intelectual, creo que no es muy arriesgado asegurar que una parte pequeña de la población debe ser consciente de sus limitaciones intelectuales y viceversa, que una gran mayoría debe creer que su intelecto es superior a lo que realmente es. En fin, todo este preámbulo para concluir, creo que sin lugar a dudas, que pocos son conscientes de sus limitaciones y la gran mayoría creen que son mucho más inteligentes de lo que son y no son conscientes de sus limitaciones. Sean como sean al final los porcentajes y eso, pero que vamos, que deben ser pocos los conscientes. Y aquí es donde, a partir de este punto, la democracia sostenida sobre el sufragio universal creo que juega su as de espadas de forma implacable contra el liberalismo. Vamos a ver. De acuerdo con todo este razonamiento que llevo, muy pocas personas deben ser conscientes de sus limitaciones para observar que sus valores morales, la justicia de sus argumentos en relación al bien y al mal, quizá no sean tan buenos como creen. Y en consecuencia, serán pocos los que se atrevan a proponerlos como dogma y que se atrevan a imponernos su opinión moral. Y al contrario, la inmensa mayoría no es consciente de las limitaciones intelectuales que tiene para asignar la superioridad moral de unos valores sobre otros. Y muy probablemente estará persuadida de que son sus criterios de justicia y de bondad los mejores. Muy lejos de la realidad, por supuesto, con la tentación de pretender, por tanto, imponerlos como dogma. Y esto es algo natural. Si tú estás seguro de que tienes la verdad en la mano, pues la intentarás imponer. Si tú dudas y eres consciente de que tienes limitaciones intelectuales y de que a lo mejor no tienes la verdad en la mano, pues hombre, no lo intentarás imponer porque quizá estés equivocado. Y claro, aquí se da una situación aparentemente contradictoria, y es que los más tontos, por decirlo de forma simple, como se creen más listos y poseedores de la verdad, de acuerdo con este razonamiento del efecto Dunning-Kruger, estarán más tentados a imponer sus principios morales, sus valores, siendo que están probablemente más confundidos que nadie, porque son más tontos. Y viceversa, los más listos, más conscientes de que tienen limitaciones para aprender la verdad con la mano,
pues no intentarán poner sus valores, siendo que son los mejores realmente. Aunque bueno, al final, los valores en sí, si son morales, el liberal va a defender en un grado último que no hay mejores ni peores. O por lo menos, como decía al principio, que no hay manera de que una persona sepa con seguridad y certeza y de manera irrefutable cuáles son los mejores. Y claro, no se trata de que la moral de los más inteligentes sea mejor que la de los menos inteligentes. No, quiero insistir en esto. El quid de la cuestión es que solo los más inteligentes son conscientes de que sus valores morales quizá no sean los mejores. Solo son ellos los conscientes. Como hemos dicho al principio, el pensamiento liberal tiene su semilla en la asunción de que el ser humano no es capaz, por falta de inteligencia, de elegir los valores morales superiores. Y por tanto, lo único que le queda es respetar la vida de los demás, sea como fuere que la quieren vivir. De esa capacidad se deduce, de esa capacidad por observar tus propias limitaciones, nace el principio de respetar a los demás. Por tanto, si muy pocas personas son conscientes de sus limitaciones intelectuales, muy pocas lo serán de sus limitaciones a la hora de elegir con justicia valores morales superiores. Y por tanto pocas estarán dispuestas a respetar la vida de los demás sin restricciones, es decir, asumir el principio filosófico liberal. Y al contrario, la mayoría creerá que tiene razones bien fundadas, aunque yerre, para imponer a los demás el estilo de vida que debe llevar. Si todo el mundo puede votar, y cada voto vale lo mismo, con independencia de la conciencia que cada uno tenga de su propia estupidez, en democracia no puede prosperar el liberalismo. Dicho de otro modo, nunca habrá una mayoría dispuesta a respetar a los demás, consciente de sus propias limitaciones intelectuales y morales.